Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Soy Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Universitario aquí en Medellín, Colombia, y una vez más tengo el agrado de estar acompañado del doctor Abraham Acosta, rector de nuestra universidad. Doctor, un saludo en este día. Gracias, Mario. El tiempo está realmente corriendo rápidamente, pero estamos metidos, asombrados, entusiasmados con estos temas tan maravillosos del libro de Daniel, y particularmente en lo que corresponde a esta semana, el capítulo 8 de ese libro. Gracias por acompañarnos. Yo creo que nos haría muy bien comenzar la reflexión en este día con una oración, como siempre lo hacemos. ¿Puedes orar? Así, doctor, con todo gusto. Querido Señor, estamos agradecidos contigo por la forma en cómo nos has dirigido en cada una de las sesiones que hemos estudiado en esta semana. Hoy es un día más y venimos a ti, oh Señor, para suplicarte que una porción grande del Espíritu Santo nos acompañe, que nos llene de entendimiento, y también te pedimos por aquellos que nos ven, nos escuchan, oh Dios, a través de las redes, para que juntos podamos entrar en este momento de comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor Abraham, la sesión del día de ayer termina con el versículo 12 del capítulo 8 de Daniel, que tiene que ver de manera precisa con un tema que no quisiéramos pasar por alto. Dice el versículo 12, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y prosperó. Nuevamente nos referimos al cuerno pequeño del cual venimos conversando, de Daniel 7 y Daniel 8. Pero ¿a qué tipo de prevaricación, ejército, sacrificio continuo hace referencia este verso, doctor? Y sobre todo la parte final, que ataca la verdad. Ataca la verdad, sí, señor. Entonces, organizándonos, tú lo acabas de mencionar, pero por bien de nuestros televidentes, un cuerno pequeño que proviene o surge de uno de los vientos, que tiene un movimiento horizontal de expansión, de crecimiento, de poderío, de grandeza. Roma pagana. Y luego hay un movimiento vertical de atacar al santuario celestial y particularmente al ministerio sumo sacerdotal de Jesús en ese santuario. Y en el versículo 10 y particularmente el versículo 11 y 12, sobre todo el 12 que tú mencionas, hay tres ataques fundamentales. Primero, contra el príncipe, que ya habíamos dicho que es Cristo Jesús y su obra sumo sacerdotal. En segundo lugar, el continuo, que tenemos que hacer alusión al santuario terrenal. Cada día los israelitas tenían la oportunidad de venir a confesar sus pecados, ofrecer un sacrificio de un cordero que representaba el sacrificio de Jesús y su sangre expiatoria que podría limpiar de los pecados y sus consecuencias que ellos estaban confesando. El sacerdote tenía una obra mediadora, tomaba esa sangre, ¿verdad?, y la llevaba al interior del santuario. De alguna manera, a lo largo del tiempo, el santuario se iba contaminando con los pecados que eran confesados y que eran llevados a su interior, ¿verdad? Así es. Entonces, ese sistema que se daba aquí tiene una representación en el cielo. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Amén. Y la obra sumo sacerdotal de Jesús en el cielo ha sido reemplazado por un sistema de adoración falsa promovido por este cuerno pequeño de Daniel 8, que representa un sistema político-religioso, ¿verdad?, que tiene ese tipo de actividades o de implicaciones. Y la obra intercesora es reemplazada por asuntos como, por ejemplo, más de un intercesor. Así es. Cuando dice la Biblia que solamente hay un intercesor y un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama
Jesucristo hombre. Aún la confesión de nuestros pecados. La Biblia nos enseña que tenemos que confesar estos pecados a otra persona, a otro hombre. El único que recibe nuestra confesión y está listo para perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús. No hay otros intercesores. Pueden ser vidas muy piadosas, que llamamos santos. Pero no podemos tomar el lugar que le corresponde. No podemos tomar el lugar que le corresponde a Jesús. Entonces, un ataque al príncipe, un ataque al continuo o la intercesión de Jesús y un ataque a la verdad, que es el punto que tú quieres destacar. Reemplazando la verdad, porque Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad. Hace parte de la oración intercesora de Jesús. Tu palabra es verdad. Entonces, cambiar la verdad de la palabra de Dios y de lo que es el corazón de esa palabra, que es Jesús, por las tradiciones de los hombres. Nunca fue eso el plan de Dios. Ok, doctor, usted mencionaba algo muy importante que tiene que ver y enlaza con el tema de hoy, la purificación del santuario, que de inmediato nos lleva a recordar ese sistema de adoración que se realizaba registrado en el Éxodo. Y veíamos, doctor, se lo decía, la contaminación que se daba en el santuario, en su interior, como resultado de los pecados, de manera simbólica, que iban siendo colocados allí por cada sacerdote que oraba en favor del pecador. Doctor, purificación del santuario. Lo vimos en el Éxodo, pero ¿qué significa purificación? ¿Por qué purificación? Muy bien, entonces, en el sistema ceremonial judío del pueblo de Israel que se efectuaba en el santuario iba siendo contaminado. Ya decíamos ayer y hoy también lo recordábamos, llevando los pecados al interior del santuario. Pero había un día en el sistema ritual. Una vez al año. Una vez al día dije, no, una vez al año, en donde no el sacerdote, sino el sumo sacerdote oficiaba y entraba del lugar santo al lugar santísimo. Ese día se llamaba Yom Kippur, ¿verdad? Sí. O día de la expiación, el día en que el santuario era purificado. Ahora, analógicamente, y para contestar tu pregunta, ¿por qué el santuario celestial necesita ser purificado? Analógicamente o por analogía, podemos decir que los pecados confesados de aquellos que han aceptado al Señor Jesús han sido transferidos vez tras vez al santuario celestial, al igual que los pecados de los israelitas arrepentidos se transferían al santuario terrenal. En el día de la expiación terrenal se sacrificaba una gran cantidad de animales. Ahí está descrito en la palabra de Dios, lo que simbolizaba la futura muerte de Jesús, razón por la cual los pecadores podían mantenerse en pie en el día de la expiación. Okay. Entonces, y así como ocurría esto en el día de la expiación terrenal, cuando se purificaba el santuario, ¿cuánto más en el santuario celestial, donde únicamente la sangre de Cristo nos saca airosos del juicio? Y es muy importante en la secuencia que presenta Daniel 2, que después de ese ataque, de ese poder político religioso contra el santuario, dice el versículo 14, hasta 2300 días de tarde y mañana, entonces el santuario será purificado. ¿Cuál santuario? No puede ser el santuario terrenal. Claro. Porque en la secuencia histórica que presenta el capítulo 8, esto viene después de Grecia, que se divide en 4 partes, del cuerno pequeño que surge de uno de los vientos, ¿verdad? Lo que sigue es la purificación del santuario. Entonces, el santuario para esa época terrenal ya hace mucho tiempo había dejado de existir. En conclusión, ¿qué podemos decir hasta acá del estudio? La purificación del santuario, descrita en Daniel 8:14, es la contraparte celestial del servicio terrenal, cuyo mensaje básico es: como pecadores necesitamos la sangre de Jesús, Amén. La sangre del Mesías, para que nuestros pecados sean perdonados y nos permita estar en pie en el juicio. Así como en el día de la expiación hebrea, a la entrada de la tienda, los israelitas confesaban sus pecados, ¿verdad? Sí, y se agarraban por la fe en lo que los sacrificios simbolizaban, que sus pecados sean perdonados. Nosotros en este momento, mientras esa obra se realiza en el cielo, debemos estar confesando nuestros pecados para que la sangre de Jesús nos cubra, seamos perdonados y nos permita estar en pie en el día del juicio. Amén.